Nos hemos dado cuenta, Alberto, que estando aquí en el plató con los invitados y las invitadas cerca es súper guay porque esto del contacto nos gusta bastante, ¿no? Además vamos a hablar mucho de contacto. Sí, hoy toca... Hoy porque viene fuerte el episodio. Sí. Vamos a hablar entonces de sexo, de drogas, de placer, de salud y de comunidad también. Y lo vamos a hacer en una conversación que nos gustaría que nos ayude a desmontar posibles prejuicios y compartir herramientas útiles. Buscar qué hay detrás de todo esto que por un lado puede ser tan guay y sin ponerme dramática, puede ser una buena noche, me voy a poner muy dramática, o la última noche de tu vida. Yo creo que la cultura gay, al fin y al cabo, y es lo subversivo para la norma, es que una parte fundamental es el placer. El placer es no solo el sexo, el placer es el arte, la cultura, en fin, esas cosas que nos dan un poco oxígeno en un ambiente totalmente hostil, y no hay nada más disruptivo y nada más punky que el propio placer. ¿Y pensáis que es importante que el arte, la cultura... se utilice para abordar temas tabúes, como en el caso del chemsex? Bigoteando, un subidón cultural de Editorial Dos Bigotes en formato podcast. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Bigoteando, el podcast de la editorial Dos Bigotes. Este es el capítulo número 26 en ya. total, Madre mía, aunque el segundo en esta nueva etapa en formato audiovisual. Y es que, Gonzalo, teníamos muchas ganas de volver a estar en este plató. Sí, además nos hemos dado cuenta, Alberto, que estando aquí en el plató con los invitados y las invitadas cerca es súper guay porque esto del contacto nos gusta bastante, ¿no? Eso es, totalmente de acuerdo. Además vamos a hablar mucho de contacto. Sí, hoy toca... Hoy porque viene fuerte el episodio. Sí, un poquito. Y tenemos aquí al lado a Emma de Mar, que es dramaturgo, director teatral, guionista y autor de, entre otras, de la obra de teatro El G, que aquí la tenemos con nosotros recién salida de imprenta. Así es. Y a Iván Zaro, que es activista, trabajador social, miembro fundador y director de la ONG Imagina Más y autor de la segunda parte de este libro que se titula The Chill, una guía para la reducción de riesgos y daños del chemsex. Bienvenidos a Bigoteando. ¿Cómo estáis? Gracias. Mira, hablando de contacto, mira cómo estamos. Contactados No sé si de los nervios, de la emoción, de lo que nos queremos, o un poquito de todo. Qué bien. Hay que tocarse, nos parece muy bien. Siempre. Sí. Que ambos títulos, la obra de teatro y la guía, forman parte de este libro doble que tengo aquí en la mano, que publicamos en Dos Bigotes y que nos va a servir como excusa, si es que hace falta alguna excusa, para hablar de una realidad muy compleja, que suele estar además rodeada de estigmas y de silencios, que es la realidad del chemsex, y que nos parece que es interesante e importante y necesario arrojar luz en forma de información, quizás que es lo más útil. Sí, además el chemsex, también hablaremos de esto, es una práctica que nos interpela a todos los que formamos parte del colectivo LGTBIQ+, ya sea porque lo practicamos o porque conocemos a gente que lo hace. Sí, con Emma e Iván vamos a hablar entonces de sexo, de drogas, de placer, de salud y de comunidad también. Y lo vamos a hacer en una conversación que nos gustaría que nos ayude a desmontar posibles prejuicios y compartir herramientas útiles. También eso nos parece súper importante. Todo ello en este espacio, en este plató, que es un espacio seguro, utilizando dos lenguajes. El lenguaje que nos ofrece el teatro y el lenguaje que nos ofrece un poco las experiencias vividas en primera persona, ¿no? ¿Os parece bien? Maravilla. ¿Sí? Chicos, qué bien que habláis. Los locutores pero profesionales. ¿Verdad que sí? Estamos aquí ya experimentados. Bueno, somos periodistas, sí, que trabajamos muchos años como periodistas y nos gusta aquí este reducto de Bigoteando un poco como para volver a nuestra antigua profesión. Venga, ¿no? sí. Pues si queréis comenzamos ya, pero antes de hablar de vuestro trabajo en este libro, para ubicar un poco la charla, nos gustaría que nos contaseis qué entendemos exactamente por chemsex, qué se diferencia quizás de otro tipo de consumo de sustancias y de otras prácticas sexuales, y por qué un poco lo que decíamos antes, ¿no? Se interpela a toda la gente del colectivo y por qué tiene una presencia tan señalada en algunos sectores. ¿Quién quiere empezar? Va a hablar ella, por supuesto. Yo solamente quiero decir que estoy, antes de que hable de quien sabe realmente de esto, yo solamente soy una observadora del tema. Luego hablaremos quizá más de eso, pero estoy muy contento y porque el público no lo sabe, pero acabamos con Iván de ver esta preciosidad del claro, justo. Sí.
Acaba de salir de imprenta hace 48 horas, como quien dice. Todo acaba. Y claro, yo acabo de llegar al estudio, me encuentro con este libro precioso y bueno, estoy realmente muy emocionado, muy conmovido. Qué bien. Muy contento y todavía con el corazón que me hace tutún. Así que gracias por esta belleza. Dicho esto, A vosotros. le doy la palabra a la experta en este tema, que es Iván Zaro. No, yo creo que todas somos expertas y tú también. Y por supuesto las gracias. Y sobre todo, y ya me callo, creo que sobre todo generar cultura LGTB actual también requiere mucha valentía, repensar y escribir lo que está pasando hoy, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué está pasando hoy con el chemsex? ¿Qué es el chemsex? Pues es un determinado uso sexualizado de sustancias que se da en una comunidad específica. ¿Qué comunidad? Pues generalmente en hombres gays, bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y no binarias. O sea que es un uso muy particular de sexualizado de sustancias en nuestra comunidad. Uso sexualizado de sustancias se da en todas las sociedades, en todas las identidades y orientaciones, ¿no? Pero el chemsex es específico de nuestra comunidad. Y Emma, ¿qué te lleva a escribir una obra sobre una realidad que como ya hemos un poco anticipado, es una realidad muy compleja y tiene muchas aristas? ¿Y en qué medida las herramientas del teatro también te han ayudado a poner en escena una práctica que en su mayor parte tiene lugar en la intimidad y en los domicilios privados, ¿no? Que sí que nos parece, porque la obra la hemos visto, que justo están muy bien utilizadas las herramientas que te da el teatro. Es muy curioso, hoy pensaba, esta pregunta me la veía venir, pues la pregunta número 1, y yo un poco la pensaba en mi cabeza, y es muy curioso porque no lo tengo muy claro. No tengo muy claro cuándo comenzó, no tengo muy claro cuándo pasó. Parecería que me hayan pegado un palazo en la cabeza y un día me despierto y es como, ¡ay, qué libro más chulo! ¿Esto cómo sucedió? De hecho, en la introducción que hicimos con Iván, habla un poco de esto, pero porque la sensación es, entre paréntesis, como yo creo que es muchas veces el proceso creativo, que no viene de algo personal, no es yo quiero escribir sobre esto y de esta manera. Hay algo como que pareciera, o la sensación que tengo es que te empuja a. Que de repente no sabes bien por qué estás escribiendo un texto. Hace poco me pasó que en Barcelona hicimos la obra en el 24, el fines del 24 hasta inicios del 25. Y claro, la obra se estrenó hace 4 años ya. Que se estrenó. Entonces yo la escribí hace 5 más o menos. Hace mucho tiempo. Y claro, para Barcelona era también un estreno. Nunca se había hecho y era algo muy novedoso, ¿no? Esto de una obra sobre el chemsex, aunque para mi corazón ya tenía muchos años de recorrido. Y un chico se me acercó y me dijo, oye, me ha encantado, y me ha preguntado cosas y tal. Y yo luego me fui a tomar algo con el equipo y me puse y me rayé porque no me acuerdo, decía Avelino, quien es el protagonista de el monólogo, la tapa de este libro, y al momento mi marido, porque no vamos a poner para siempre, lo es, a quien le mando un beso, y le decía, es que me estoy rayando porque ni me acuerdo cuándo es que yo te dije a ti, oye, mira, tengo estos textos, porque a todo esto la historia es que estamos empezando a salir con Avelino ahí, y yo como el actor, además que era medio conocidillo, dije, voy a aprovechar el tiro, y le dije, mira, tengo unos textos. Esto no me lo acuerdo, esto me lo cuenta él, que un día en casa le mostró tenía algunas escenas, no lo tenía el texto completo, porque la sensación es que hubo una fuerza colectiva que algo como que se desbordó y fue como, ok, y algo sucedió. Esa es un poco la sensación, porque no es una obra que sea autorreferencial, yo no soy Paco, en parte. Un poco sí, y un poco siento que un poco Pacos somos todos, ¿no? Como esto es la sensación que tuvimos al verla justo era eso. Sí, como hay partecitas mías, porque hay algunas realidades aumentadas de mi historia, hay otras de amigos, hay otras que he escuchado, hay otras que he visto en algún otro chill, y de todo eso se generó un collage y que de repente y un poco la obra se salió. Entonces no sé cuál es la pregunta, pero es... No, justo sí, de dónde venía y también el teatro que te ofrece justo, qué herramientas te da el teatro para llevar o para hablar del chemsex y además hacerlo de esa manera que logras que empaticemos desde el primer momento con Paco y que de verdad salgamos tocados de la obra. Para mí el teatro, así como el audiovisual,
el teatro, el arte visual, de la manera que yo tengo de verla, es siempre un espejo. Es un espejo de lo que nos pasa, un espejo de nosotros mismos, siempre lo veo así. Por eso esta imagen del espejo tanto del cartel como en la obra, que estará el 24 y 31 de mayo aquí en Madrid, con venta de libros, tiene un espejo como protagonista, porque yo siento que un poco, si hubo una intención al escribirla, fue no moralizar, sino mostrar. Esto pasa siempre, bueno, a través de un prisma de quien lo mira, que en este caso soy yo, con la intención siempre de profundizar, ahondar, rascar un poquito la cáscara, a ver qué había detrás de toda esta performance, ¿no? De toda esta escena, de todo este escenario, que es un chill, ¿no? Porque podemos luego hablar de eso. Tiene toda una serie de características que Iván las explica muy bien, sobre cuál es... ¿Qué sucede, no? ¿Cuáles son un poco la performance? De ver esa performance de afuera, como dramaturgo, como curioso, fue como, hostia, acá hay algo que contar, y algo más que nada de buscar qué hay detrás de todo esto, que por un lado puede ser tan guay, porque puede ser tan guay, y por otro lado puede ser también tan difícil o tan duro, y sin ponerme dramática, puede ser una buena noche, me voy a poner muy dramática, o la última noche de tu vida. Sí. En ese rango, ¿no? De haberte la pasado súper bien, haber conectado, haber follado, haber disfrutado, haber conocido personas, a la última. En todo ese rango, que por supuesto hay un montón de grises, no es que no están tan cerquita, tan lejos, pero todo ese rango creo que es lo que buscamos abordar tanto en la obra como con el libro, para conocer todo ese espectro, para que justamente tenga más que ver con vivir esta parte y evitar la otra. Claro, además lo que tú dices, Emma, sí que es cierto, porque todos conocemos o algún amigo o amigos de amigos para quienes realmente esa noche ha sido la última de sus vidas, ¿no? Hablamos un poco del espacio en el que se desarrolla el G, acompañamos a Paco, el protagonista, durante una noche en la que se habla de sexo, de drogas, pero también y sobre todo de relaciones, de sentimientos, de homofobia, del peso del estigma, de ese maricón que todos hemos oído alguna vez, incluso antes de saber qué significaba. Decías tú, Emma, que en este espacio se dan algunos condicionantes característicos del chemsex. Cuéntanos, Iván, cuáles son y cuáles, porque también decía Gonzalo, ¿no? Este domicilio privado en el que suelen desarrollarse estos encuentros, ¿qué sucede? ¿Cómo son? Bueno, para chemsex es que hay una variedad bastante extensa. De hecho, no todos son chills tal y como se reflejan, ¿no? En la obra y en el libro se comenta, ¿no? Hay personas que sí practican chemsex recibiendo a personas totalmente desconocidas a través de aplicaciones para practicar chemsex, consumo de sustancias en grupo y sexo. Hay personas que practican chemsex consumiendo ellas solas y recibiendo personas que no consumen y que están, entre comillas, frescas, es decir, sin consumo. Hay personas que practican chemsex cuando hay un vínculo de confianza, puede ser su pareja estable o un amante o un amigo, es decir, es que hay diferentes maneras, ¿no? de entender el chemsex. Lo bueno de todo esto, y es lo que ha comentado muy bien Emma, es toda esa forma en la que nos performamos, ¿no? Nos mostramos al compañero, al persona de enfrente, y de esto, bueno, nos viene muy marcado por ese erotismo y ese placer que disfrutamos mucho de la cultura gay, ¿no? Yo creo que la cultura gay, al fin y al cabo, y es lo subversivo para la norma, es que una parte fundamental es el placer. El placer es no solo el sexo, el placer es el arte, la cultura, en fin, esas cosas que nos dan un poco oxígeno en un ambiente totalmente hostil como puede ser desde nuestra infancia, el que nos señalen, el bullying, las agresiones, el salir del armario de una manera tan antinatural como lo es en sí mismo salir del armario, y toda esa violencia se forma como una nube alrededor, que lo que hace es que amemos de algún momento ese paréntesis que es la cultura o es el propio placer, ¿no? Y no hay nada más disruptivo y nada más punky
sí que el propio placer, porque aparte es no producir, es dejar de producir para ser, ¿no? Que esto también habla mucho a Emma en la obra, ¿no? Entonces, bueno, pues esta performatividad tiene que ver mucho también con el homoerotismo, con el fetichismo, con todas las ropas, con toda esa influencia del BDSM, ¿no? Que tenemos de los suspensorios, la lencería femenina, que no debería tener género la lencería, pero bueno, que últimamente estamos también integrando partes femeninas en nuestra forma de la expresión del género, jockstraps, bueno, en fin, toda esa parafernalia, incluso el propio chill ya tiene una forma de presentarse con los LED, los espejos, el porno en las teles, la música electrónica y por supuesto algo muy fundamental que también refleja Emma es ese protagonismo que tienen las apps, ¿no? En nuestra forma de conectar, ya no solo buscar sexo o buscar dealers, sino la forma de conectar, no deja de ser una red social donde podemos sentirnos menos solos. Las apps que han cambiado quizás totalmente la forma de relacionarnos, ¿no? ¿En qué medida, como comentabas, Iván, están presentes en los chill? Que al final es un reflejo de cómo están presentes en nuestro día a día. Bueno, como hemos comentado antes que la mayoría de los chills, la principal forma de desarrollar el chemsex es en ámbito privado, ¿no? Es generalmente, aunque se puede dar en locales de sexo, pero suele ser en domicilios privados, la única manera de conectar, de buscar otros participantes es a través de las aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay una oferta. De hecho, la primera aplicación más multitudinaria fue la nuestra, o sea, fue una en concreto, que luego se adaptó a una generalista. Hay un montón de aplicaciones desde las más naif hasta las más directas, podríamos decir, ¿no? Donde se busca sexo sin preservativos específicamente, etc. Y bueno, son aplicaciones que están muy, muy, muy presentes, que las utilizamos no solo para el chemsex, las utilizamos incluso cuando salimos de viaje a otra localidad en España o a otro país, ¿no? Es una manera de conectar y tener sexo. Pero justo en el chemsex es algo fundamental, no solo para buscar participantes, para buscar personas o anfitriones que tienen las casas y que podemos ir a esos chills, los dealers, y bueno, es un arma de doble filo, yo creo, porque por un lado la tecnología está a nuestro favor y si lo usamos bien es maravillosa, pero es verdad que hay perfiles, por ejemplo, más jóvenes que están descubriendo su sexualidad a través de estas aplicaciones y tienen un acceso totalmente directo a consumo de sustancias, a dealers y demás, que creo que a nivel comunitario deberíamos darle una vuelta, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, estamos hablando de perfiles mucho, mucho más jóvenes, ¿no? Que igual su primera incursión en el sexo ya va a ser con sustancias. Y también lo dices tú, Iván, en el libro, y también se refleja en la obra de teatro, es el lenguaje especial que tenemos para relacionarnos en las aplicaciones, que pueden resultar muy violentas, muy agresivas y espacios de todo menos seguros. En tu libro, Emma, Paco, el protagonista, sí que tiene una jerga particular a la hora de relacionarse con gente a través de aplicaciones. También incluso hay un momento en que dice que mariquitas no, o sí, pero bien lejos, ¿no? Y también nos ofreces una inmediatez en las aplicaciones, pero también una violencia y una exposición que quizás no es fácil de manejar en el día a día y menos aún en situaciones en las que podemos estar más vulnerables cuando hemos consumido sustancias o estamos dispuestos a conocer a gente a cualquier precio, ¿no? ¿Cómo lo maneja Paco en este caso? Es un tema complicado, ¿eh? Estamos poniendo sobre la mesa una realidad, sí. Tú sabes que cuando hoy pensaba de que venía la pregunta y me ponía a hacer memoria, a ver cómo fue esto, de cómo arrancó, me acordé otra cosa que me la había olvidado, mira qué curioso, y poniendo los agradecimientos del libro hace no mucho, porque todo fue un poquito apuradito, para que pueda salir para ahora, pensé que existe Paco. Paco son un montón de personas, un poco yo, un poco tú, un poco todas y un poco todos, pero existe un Paco. Hubo una persona que fue un compañero de noche, un mefe amigo, un mefe amante, que un poco este Paco existió. Esto está inspirado en alguien, con que creo que yo tenía un poco un crush de muchos tipos, y entre ellos por la propia sustancia, que es interesante también de hablarlo, porque al final quizás un poco me estoy yendo por las ramas, pero lo importante, y por eso está esto, ¿no? Esto es tan valioso, entre otras cosas, de saber lo que las sustancias nos hacen, porque si no nos pillan desprevenidos. Como yo al tiempo me di cuenta que qué bien la pasaba con esta persona. Y luego dije, también la pasaba tan bien porque pasaron un montón de cosas y porque también estaba de mefe.
Entonces, no solo es la MEFE, y de hecho el libro o la obra de teatro un poco también va de eso, no solo la sustancia, pero también tiene mucho que ver. Entonces, si yo de repente no lo sabía y estoy con una sustancia que me genera una empatía mayor por donde estoy, ¿no? Porque libera dopamina y serotonina, que es la hormona de esto del amor, qué importante es saber lo que sucede, porque si no, lo que hacen, porque si no lo sabemos, ahí nos encontramos con o los problemas son las confusiones. Y ahora me volví a ir del carril y recordaba que esto tenía que ver con una persona en particular. Y que yo al final, repito, esto fue un espejo. Yo esto lo vi. Esto no es una narrativa que invento. Vi cómo se habla de esa manera. O vi cómo, que también en la obra aparece, me sorprendió la facilidad que tenemos para invitar a personas y para echarlas. Y lo que más me sorprendía era que cuando las personas eran echadas, en plan, no, mira, no hay buena química, no hay rollo, me sorprendía porque yo no lo hacía, porque yo estaba otra vez así, como mirando muchas veces. Lo que pasaba me sorprendía mucho cómo era muy aceptada el rechazo. Es decir, en vez de decir, bueno, hostia, tío, la verdad que, ¿para qué me has dicho de venir si no sé cuánto? Había algo como de, no, tío, no pasa nada, no te preocupes. Y pensaba que acostumbrados quizás estamos al rechazo para tomárnoslo tan bien. Sí, son heridas que vamos sumando, ¿no? De algún modo. Heridas y también, en parte, si te expones, por ejemplo, al uso de una aplicación de contactos, lo primero que tienes que hacer es ponerte al rechazo, porque es así, el rechazo más o menos educado, ¿no? Puede ser así, pero sí, al final el chino deja de ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad y en la comunidad LGTB y sobre todo en la comunidad gay. Sobre todo las apps. Yo creo que cuando usamos apps es como si fuéramos actores y actrices. Estamos constantemente haciendo castings y constantemente nos dicen que no. Hay maneras de decir que no más asertivas y luego hay otras mucho más violentas, como lo comentabas, racistas, no latinos, no gordos, no viejos, no tal, que al fin y al cabo esos pues son microviolencias que las estamos como interiorizando y dando por normales cuando no deberían serlo. Y sobre todo el tema de la pluma o la homofobia. Hemos tenido vivencias todos, o la mayoría de los hombres gays en la infancia o adolescencia que nos han pisado el cuello por nuestra forma de ser, nuestra forma de amar o de expresarnos, y de adultos estamos replicando esa misma violencia que sufrimos de pequeños por el mero hecho de que estamos cachondos o que queremos follar, ¿no? Creo que deberíamos darle una vuelta. Sí, justo. En el chill se dan las dos cosas, ¿no? Consumo de sustancias por un lado y consumo de cuerpos por otro, a un nivel realmente muy bestia, ¿no? Podríamos definirlo así. La obra ha girado por varias ciudades de España y en muchas de esas representaciones sí que ha habido coloquios, pues para hablar de todos estos temas con la gente que ha asistido a las representaciones. ¿Qué os habéis encontrado en este tiempo? ¿Qué os ha sorprendido más? ¿Qué habéis aprendido también de todos estos encuentros con la gente? Buena pregunta. No lo tengo tan claro. Porque sí es cierto, porque ella siempre responde lo que se le ocurre. Como tú lo que quieras decir. Es cierto de que yo he tenido la posibilidad de aprender mucho más sobre el mundo del chemsex a partir de personas como él, de luego que surja esto de hacer los coloquios, porque al principio, repito, la obra la estrenamos con un susto, yo diciendo, ¿quién soy yo para venir a hablar sobre nosotros mismos, ¿no? Había algo de cómo nos vamos a tomar, cómo se va a tomar la comunidad este reflejo tan crudo, no por algo malo, sino como tan real de lo que nos sucede. Digo, de hecho, también lo contamos en la introducción del libro, cuando iba a venir Iván a verla, que yo sabía la eminencia que es en el tema, yo estaba cagado, porque digo, capaz que la estoy viciando en cómo lo trato. Siempre hubo un objetivo como autor de contarlo y no, esto decía, no estigmatizar, no poner malo, bueno, lindo, feo, sino mostrar. Si es verdad que hubo toda una otra anécdota graciosa o curiosa, es que cuando estrenamos la obra, luego de la obra, hicimos un chill, ¿no? De amigas, no fue un guarri chill, pero hicimos un chill.
De hecho, era el 21, todavía no había mucho espacio por la calle para poder estar. Y luego hicimos un Chile en casa. Y fue al reestrenarla al año que volvimos a trabajar con Avelino, a ensayar, y empezamos a darnos cuenta de que cosas de que al principio nos hacían gracia, esto también está en la introducción, nos hacían gracia o nos parecían simpáticas, nos empezamos a dar cuenta de que aquí había algo mucho más serio. Y fue realmente a partir de que la obra fue mostrándose y de que empezamos a juntarnos en primer lugar con Imagina, y empezamos a analizar esto, fue que toda esta información de todo lo que sucede en el chill, de los por qué, de los motores que hay, de las faltas, de las ausencias, de los dolores, de lo que buscamos. Cuando todo eso empezó como a desgranarse, empezamos a hablar de esto. Entonces sigo sin responder la pregunta, que es qué sucedió en los coloquios, pero sí fue un espacio al final que es lo que sucede en el libro, de ponernos a pensar, un espacio de compartir, en a ver, ¿qué es esto en comunidad? ¿Esto qué es? ¿Qué nos está pasando? Y eran espacios siempre muy, muy ricos. Y muy seguros, porque recuerdo el primer coloquio que hicimos, que nos invitaron a hacerlo, y yo flipé cuando vi la obra, me maravilló, fue un shock, fue un golpe. Un golpe porque además es descarnado, es sincero, no juzga en ningún momento, simplemente muestra. Y a mí la idea del espejo, foto de Mayorga, desde aquí un beso, yo también con la parte del libro he querido coger ese reflejo de no juzgamos, pero sí que tenemos que ver partes de reflejos que a lo mejor no nos gustan. Y cuando nos invitaron a hacer el primer coloquio en la Escalera Jacob, aluciné, o sea, no solo porque esa obra te rompe y te desnuda y te mete ahí como protagonista de un chill con Paco, sino que el primer coloquio ya hubo personas, que nosotros lo invitamos a personas que son usuarias del proyecto de Chemsex, que hablaron por primera vez en público, en primera persona, y se les veía que se habían quitado un peso de encima porque habían visto algo emocional y algo humano, sin estigma, encima del escenario. Entonces yo vi ahí claramente que ha sido muy catalizador de emociones, y de hecho muchísimos hombres que practican chemsex han pasado por la obra de teatro y han hablado, han compartido, y estamos generando al fin y al cabo esa fraternidad que hace tanta falta. Entonces yo desde aquí, gracias a Emma y sobre todo también a Avelino, que es que lo borda, es un actor maravilloso. Sí. Maravilloso. Y esto, no estamos acostumbrados a mirarnos en audiovisual, en teatro. No, en general no hay historias para nosotros. Y que de repente haya habido una historia que no solo es para nosotros, sino que es tan de ahora, que no es de la que pasó hace 15 años, que es de lo que está pasando. Claro, creo que un poco nos explotó la cabeza porque es nuevo esa posibilidad de mirarnos. Y al final es que de lo que no se habla y lo que no se muestra no existe. Y hay temas tabúes, en cierto sentido, como puede ser el consumo de drogas y el sexo y la unión de ambos, que si no los abordas, pues pueden pasar muchas cosas por el camino. Y justo, Iván, en tu guía de reducción de riesgos y daños del chemsex, que es una guía muy, muy exhaustiva, que como tú decías, muestras todas las caras de esta realidad, habla sobre consumo de drogas, habla sobre sexo. Tú sabías ya que a la hora de abordar la escritura de la guía te ibas a enfrentar porque ya quizás, pues sí, vamos, tienes mucha experiencia y seguro que lo sabes, que te ibas a enfrentar pues al consabido que si hablas de drogas estás fomentando el consumo. Un poco, ¿desde qué punto has escrito tu parte del libro? A ver, ha sido muy complicado, primero porque, claro, tomando la obra de Emma, que no es que porque esté aquí, pero que tiene un potencial tremendo, la segunda parte o el libro tiene que estar a la altura, ¿no? Entonces, evidentemente, he tratado de hacerme así con la nube sobre la cabeza a la hora de escribir, porque efectivamente hay voces que siempre van a juzgar que estamos haciendo una apología a la droga o una apología al sexo sin condón, y evidentemente si nos dejamos guiar o influir por toda esa ideología o ese argumento, al fin y al cabo no escribimos ni repensamos, y lo que quieren es un silencio, y el silencio que significa pues más dolor, más enfermedades, más patología, más adicción, más miedo, y el miedo es control, ¿no? Porque cuanto más miedo tiene la gente, más controlable es, ¿no? Yo parto de la base también vengo muy sesgado
por el tema profesional, ¿no? Por muchísimos elementos técnicos o documentos técnicos. He tratado de hacer algo muy divulgativo y también quitarme de la nube de lo técnico, hacer algo muy accesible, pero siempre con el objetivo de la adultez, no podemos cerrar los ojos a la realidad. España es uno de los países europeos con mayor consumo de sustancias, nos guste o no, y cerrar los ojos sería una inmadurez y una irresponsabilidad. Por tanto, siempre no podemos obligar a la ciudadanía a no consumir drogas, al igual que no podemos obligar a hacer deporte o a comer dieta mediterránea. Podemos promover hábitos saludables, pero no puedes obligar, y aceptando que hay personas adultas que practican, nuestra responsabilidad para salvar vidas es seguir con políticas de reducción del daño. Así que eso ha sido algo principal. Sí que es verdad que no solo he querido abordar la reducción de daños y riesgos para las personas que practican tengan las herramientas adecuadas, sino además he querido dar un paso más y sobre todo poner sobre la mesa ciertas realidades que creo que son muy urgentes, ¿no? El tema del consentimiento, el tema de la omisión del socorro, el tema de qué hacer cuando una persona tiene un brote psicótico, una psicosis tóxica, ¿no? Que nadie habla de esto. Entonces creo que es muy importante, y esto es desde aquí un guiño a mi compañero y a mi amigo Álvaro, que siempre dice esto de ay, me han liado, ¿no? No te han liado, no, te has liado. Entonces, si sabes que te vas a liar, tienes que tener la información adecuada, ¿no? Esa madurez o esa adultez, creo que es importante. Sí, además que justo leyendo el libro en una de las revisiones, era justo, qué guay poder leer sobre temas eso como consentimiento, sobre lo que comentabas ahora de me han liado, que todos estamos acostumbrados a verlo, a vivirlo, experimentarlo, pero está guay también poder reflexionar sobre ello. En este caso yo creo que el libro sí que invita, y la obra de teatro invitan a reflexionar sobre cosas que no pasan todos los días, pero que no nos paramos para darnos cuenta de la importancia que tienen. Sí, sobre todo porque creo que lo hemos hablado antes, ¿no? Ese estigma, es que claro, es como una matriosca de estigmas, ¿no? O sea, el ser gay, el tener pluma, racializado, trabajo sexual, consumo de sustancias, sexo sin condón o kink, ¿no? O sexo appeal, son un montón de matrioscas, ¿no? De estigma sobre estigma, pero el principal yo creo que aquí es el tema del consumo. Parece que no se puede reconocer o que tú vas a consumir sustancias. Sin embargo, benzodiazepinas, antidepresivos, alcohol, súper normalizado en este país, y parece que hay drogas legales o ilegales, evidentemente, pero drogas como más buenas o menos malas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el estigma que creo que empieza el empoderamiento asumiendo qué vas a hacer, desde dónde lo haces, súper importante, que esto también lo dice mucho Emma, ¿no? ¿Para qué haces el chemsex? ¿Para qué practicas chemsex o consumes? ¿Para darte un gusto o para quitarte el disgusto? Varía mucho, ¿no? Entonces, realmente la reducción del daño pasa por una toma de conciencia de por qué hago las cosas y cómo las voy a hacer para reducir ese daño o ese riesgo, ¿no? Sí, totalmente, y de esto, insisto en esto que decía antes, de saber sobre las sustancias, sobre qué hacen, que parece una obviedad, y no sabemos. Tomamos cosas que no tenemos puta idea. ¿Qué hacen? ¿Cuánto duran? ¿Con qué no pueden interaccionar? Y así, entonces, claro, vamos, y pasan las cosas que pasan. Te da un blanco por no sé cuánto, te da bueno, ya un brote psicótico es más complejo, no tiene que estar como más metido, ¿no? Pero doblar, ¿no? Yo creo que y no sé por qué estoy tan abierto a hablar sobre mí, quizás sea el momento. Sí, pero en el sentido de creo que los problemas que yo he tenido con las sustancias, repito, yo no soy Paco, nunca he tenido un consumo problemático serio, sí he explorado, y creo que los problemas que he tenido con el consumo han sido por no saber que esto con esto no, por no saber que esto me produce esto es cuidado, por saber que si te vas a poner una raya de MF, saber que esto te va a cambiar el sistema nervioso, que de repente, como dice el libro, dice la obra de teatro, todo te va a parecer una buena idea, ¿no? Claro. Como te pones una raya de MF, estás en un sitio que tanto no, pero de repente dices, ay, bueno, qué gente tan maja. Puede ser gente muy maja, pero además tenés un estallido de serotonina que te parece todo fenomenal. Entonces, claro, cuando eso no lo sabes, cuando pasa eso dices, ¿pero qué hice? ¿O qué pasó? Claro, o vienen los remordimientos, o no, o qué bien que estuvo. Como siempre, todo puede ser. Pero tiene que ver con no saber, lo mismo con el G, lo mismo con cuáles son las dosis, con qué no se puede mezclar, qué pasa con la tina, cuáles son los riesgos de la tina. Yo he fumado tina. Cuando no sabía lo que era la tina, luego no fumé más. Igual fue siempre como muy casual. Pero hoy si me ofrecen una pipa no la cojo. En su momento fue como, mira, esto te despierta. Bueno, no sabía lo que era la tina, no sabía lo que hacía la tina, no sabía los riesgos de la tina. Como no sabía, la tomo. Si yo lo sé, digo, eso es tina. Prefiero que no, elijo no, o sí.
Y si sí, ¿qué sucede? Por eso me parece que es tan importante para que no te pille el que me he liado, como que parece que como que te ha tomado, sino que tú puedas tomar las riendas de lo que haces. Claro, justo. Lo que decimos de información es poder y justo además viene bien para cuidarnos a nosotros mismos y también para cuidar a la gente que nos rodea, ¿no? Iván, tú trabajas en Imagina Más. ¿Qué papel juegan pues las asociaciones LGTBIQ+, los centros de salud, los centros comunitarios a la hora de acompañar a personas que tienen un consumo problemático con las sustancias y que practican también chemsex? Una cosa fundamental aparte, lo que comenta Emma, y es algo fundamental, claro, que las drogas, primero, en el chemsex generalmente hay policonsumo y hay que tener información, por supuesto, pero que la mayoría de las drogas son ilegales y por tanto no están reguladas y por tanto tú compras un pollo de mefe, pero realmente no, pues se llama mefe, pero que no es la mefe original y que realmente no sabemos lo que tiene. Entonces, una cosa fundamental, aparte de tomar esa conciencia de voy a consumir y me voy a liar hasta tal hora con tal dinero que voy a invertir, voy a consumir esta sustancia y la otra, es analizar la sustancia, cosa que es fundamental, ¿no? Eso para empezar. Y ahora voy a lo tuyo. Pues mira, las asociaciones LGTB hemos sido las primeras en recibir los casos de chemsex. Yo recuerdo los primeros casos que recibimos en Imagina en el 2014, ¿no? Tuvimos que aprender muchísimo sobre sustancias emergentes que nos estaban hablando que realmente yo no conocía. Yo vengo de trabajar mucho en prostitución masculina y es verdad que uso sexualizado de sustancias en prostitución siempre ha habido, pero pasábamos pues de la cocaína, la ketamina, el popper, vale, los medicamentos o fármacos para disfunción eréctil, hasta ahí bien, pero de repente empezamos a oír hablar de sustancias muy novedosas y tuvimos que formarnos a la vez que estábamos dando una respuesta a estas personas, ¿no? Entonces, al igual que hemos hecho con el VIH, las asociaciones LGTB, bueno, pues hemos tenido que dar una respuesta formal, rápida y hemos ido muy por delante de la administración pública. Después del COVID es verdad que las administraciones públicas a nivel autonómico, estatal y local se han puesto mucho las pilas, han empezado a integrar, ¿no?, la respuesta al chemsex, pero es verdad que la mayoría de las personas prefieren acudir a una asociación comunitaria porque es casa, es hogar. No hace falta explicar lo que es el Cumdamp o lo que es el Grindr o lo que es la mefedrona. O sea, ya lo sabemos. Entonces es un espacio seguro y justo porque hablamos de los estigmas, ¿no? Es verdad que la atención a las adicciones generalmente se ha centrado mucho en adicciones, pero claro, cuando estamos hablando del chemsex ya no solo es adicciones. Es sexo y también es identidad, ¿no? Tu identidad. A una persona que tiene un consumo de cocaína problemático, pues le pueden decir, quítate el teléfono, no quedes con tu red que te empuja, ¿no?, al consumo. Y bueno, pero a una persona, por ejemplo, un hombre gay que tenga un problema de consumo con el chemsex, ¿cómo le dices que se quite el Grindr? Si es que el Grindr es una parte también fundamental para conectar con otros iguales, o cómo va a dejar de tener sexo, ¿no? Es decir, es bastante complejo. Entonces, las asociaciones comunitarias creo que es fundamental. Hemos dado respuestas a salud mental, sexológicas, fundamental, y sobre todo aquí lo reivindico muchas veces sin los medios adecuados. Pero bueno, estamos comprometidas con la comunidad y lo seguiremos haciendo, aunque es verdad que con más medios lo haríamos mejor o con menos listas de espera, o bueno, pero sí, somos una parte fundamental, creo. ¿Y pensáis que es importante que el arte, la cultura, se utilice para abordar temas tabúes, como en el caso del chemsex? ¿Es una manera de llegar a más gente? ¿O Emma, cómo lo ves, ya que tú escribiste la obra? Yo siento que el arte y la desde cultura ahí está para mostrar lo que somos. Es un tema, es complejo, pero la cultura y el arte, ¿qué es el arte? ¿No? Si nos podemos poner un poco así como snob, como no, lo que es el arte. El arte es muchas cosas y el entretenimiento también está fenomenal. Claro. Si no, entramos en un terreno peligroso, ¿no? De qué es el arte, qué no es el arte. Te puedo decir como lo vivo yo, que es, a mí me gusta escribir cosas que tengan que ver con quiénes somos. LGTB o no, acá se dio LGTB, pero porque esto me explotó en la cara, pero para profundizar, para que en el hecho de mirarnos, ¿no?, aprendamos, reflexionemos, seamos mejores, nos encontremos con quienes somos. Realmente que la sociedad, esto suena un poco utópico, pero un poco así lo vivo. Siento que mi tarea es eso, es escribir sobre quiénes somos,
para mirarnos. Y en ese acto mimético, simple, venga la reflexión. Creo que no hay que hacer mucho más, ¿no? Y creo que la tarea como autor es, repito, no mostrar, no opinar, no moralizar, sino creo que con solo mostrarnos, y creo que sí, ojalá, hay veces que es cierto que la industria o la sociedad capitalista, que en realidad que es un poco hija de la industria es hija de la sociedad capitalista, ¿no? Que hay que vender. Ojalá sí que pongamos el ojo más en historias que tengan más verdad, ¿no? Que sea para reírnos, para llorar, para conmovernos, para lo que sea, que no esté maquillado, que tenga que ver con lo que nos pasa. Y también algo que me parece muy importante, y hago un llamamiento a todas las productoras de teatro, de cine, de series, que nos animemos a escribir sobre, no solo que nos animemos, que haya los recursos para escribir de lo que sucede hoy. A mí me encantan los clásicos, me encanta hablar de la guerra civil, me parece todo fantástico. Y creo que no tiene que dejar de hacerse, pero creo que hay veces que tenemos un romanticismo de esos grandes autores, de esas grandes historias, y me parece fenomenal y no tienen que morir. Pero también hay que invertir en nuevos creadores para contar las historias en todo formato que nos están pasando hoy. Me parece que es muy importante. Sí. Y pues la verdad es que sí. ¿Qué va a ser? No, que de ahí yo creo que el impacto de ver la obra es justo ese, que todo lo que estás hablando se transmite, y la sinceridad también con la que lo haces, la ausencia de juicios morales, que también nos parecía muy importante, y también por eso el libro encaja también los dos libros encajan también en nuestro catálogo, porque justo también estamos en ese punto y nos parece muy importante, y siempre lo decimos que la editorial es una manera de activismo, y pensamos, igual somos un poco naif, pero que se pueden cambiar las cosas a través de los libros, a través de las películas, a través del teatro. Pensamos que se puede hacer. Sí, además te lo dijimos, Emma, en su momento, que nos emocionó mucho ver la obra de teatro. Sí que lo que tú dices se transmite, ¿no? Que hay mucha verdad en la obra. Y también te lo dijimos en privado y ahora públicamente, que también leyendo la obra de teatro, no únicamente viendo la interpretación que hace Avelino Piedad, que es increíble, pero también leyendo el libro, cuando estábamos ya con las correcciones finales, nos seguía emocionando mucho leerlo, porque es verdad que era una forma de leernos también a nosotros mismos, y teníamos los vellos de punta, que yo se lo decía a Gonzalo, a determinar, como lo vamos leyendo pues por partes, primero empieza uno y luego continúa el otro. En este caso leí yo al principio y luego continuó Gonzalo, y lo decía, cuando llegas a esta parte es que me ha emocionado mucho. O sea, hay como muchos momentos en los que de verdad te conmueve y te llega, y es algo que no es nada fácil de conseguir, y justo además creo que en este caso el mérito... iba a decir doble, pero es que es triple o cuádruple, porque tiene mucho mérito hacer algo así, lo que ya hemos diciendo toda esta charla, sin prejuicios, sin estigmas, desde una posición tan valiente, tan expuesta. Así que gracias por escribirlo, Emma, y enhorabuena de verdad, porque sí que es muy emocionante. Emociona mucho escuchar y leer el testimonio de Paco, como también emociona mucho, Iván, leer dos testimonios que has incluido en tu parte del libro, que son de Ricardo y de José, dos hombres que tuvieron un consumo problemático dentro de los chemsex, que estuvieron casi a punto de perder la vida por este consumo. Es muy emocionante leerlo, porque desde el principio sabías que tenían que estar estos testimonios en el libro, porque querías dar voz a hombres que han vivido esta experiencia. Bueno, siempre digo que es que el chemsex nos interpela, como bien comentabas antes, practiques o no, ¿no? Porque tu amante, tu marido, tu pareja, tu mejor amigo lo puede practicar y tener un consumo problemático. Y a mí es cierto que me marcó muchísimo, y la respuesta que hemos dado en Imagina me marcó fuertemente, la pérdida de un gran amigo mío por una sobredosis, a la cual le dedico el libro, uno de ellos. Entonces, como yo he tenido una pérdida y
importante en este aspecto, me pareció justo que su pérdida me ayudó mucho a construir la respuesta del chemsex desde Imagina. O sea, fue un catalizador, me ayudó muchísimo, ¿no? Transitar también el duelo a través de esto, de vamos a intentar hacer algo para que no vuelva a suceder algo así. Me quedé con la historia de no basta con lo que yo estoy contando, ¿no? Porque yo, bueno, aunque me atraviesa también el chemsex, evidentemente, pero bueno, pues creo que hay que ponerle piel, y yo trato siempre de hacerlo de una manera muy humana, como trabajador social y como escritor, pero tiene que tener un testimonio, ¿no? Real. Y bueno, pues busqué varios. Es verdad que había algunas personas que se lo he propuesto y no han podido, porque escribir remueve, escribir te abre la herida, te lleva a un abismo. Si tienes una experiencia como escritor, lo puedes manejar. Si no, es que estás cayendo, ¿no? al vacío. Y ha habido personas que no han podido terminar el testimonio, pero otros sí. Entonces sabía que tenían que ser personas que inspiraran a otras personas, ¿no? Cuando se habla de adicciones o del chemsex, parece que siempre... Y aquí reivindico, no todo consumo es problemático, hay que decirlo siempre. Es verdad que hay un riesgo, especialmente con algunas sustancias, algunas vías de administración, algunas vías de administración, pero que no todo es problemático. Pero cuando hablamos de chemsex problemático, parece que no hay una salida, no hay una luz al final del túnel, y sí que la hay. Entonces, era importante para mí contar con estos testimonios, y fíjate, los dos, no voy a hacer spoilers, pero los dos, por ejemplo, hablan de slam, que es una práctica que ha aumentado muchísimo. 30% de las personas que atendemos en Imagina ya practican slam, y que vuelve otro nuevo estigma, ¿no? El estigma del intravenoso. Entonces creo que es fundamental esos testimonios de no solo de que se puede salir de ese, y si me permiten decir, de ese infierno que puede ser las adicciones o la adicción en general, sino además ¿qué has aprendido de todo esto? Y es muy curioso que cuando hablas con personas o con compañeros que han superado esa adicción, vuelves a hablar de esa soledad no deseada, ese síntoma, esa necesidad de sentirme partícipe de algo, esa homofobia internalizada, esa violencia. Es como muy, muy interesante que cuando salen han aprendido de qué les ha conducido a todo esto para volver a resurgir, o sea, volver a tener un nuevo comienzo. Claro, además creo que es muy importante desde dónde se habla del chemsex, ¿no? Porque hay como dos extremos. El extremo, aquellas informaciones, aquella manera de abordar lo que la romantiza, que incluso hace como coñas, que a veces pueden ser un poco como peligrosas. Y esa perspectiva muy sensacionalista, punitivista y desde el prejuicio, ¿no? Es importante, y ahí está un poco la dificultad, porque uno al ver la obra o al leer la guía, evidentemente tiene muy claro, ¿no? Desde dónde la habéis escrito. ¿Cuál es justo ese sitio? ¿O por qué nos resulta a veces tan difícil encontrar ese punto de vista? Es complicado. Es que es muy complicado. Yo, por ejemplo, es verdad que el tema por la falta de información, yo creo, sobre todo, que comentaba antes Emma, pero sobre todo esta romantización a veces que se está haciendo del consumo, creo que es, si se me permite, un poco como síndrome Peter Pan, ¿no? No querer ver de la realidad, y viceversa. Ir siempre a que cualquier consumo te va a desarrollar, va a desencadenar en una adicción y en unas cosas muy, muy terribles, tampoco. Es verdad que, justo las redes sociales están favoreciendo muchas veces que blanqueemos o tomemos a coña algunas cosas que realmente a mí me escandalizan y me ponen los pelos como escarpias, pero porque conozco a personas que han fallecido, por ejemplo, por sobredosis de GHB. Cuando estamos hablando de volcar de chorro y nos reímos, estamos normalizando una sobredosis que está causando muerte de hombres, de personas, pero en concreto en contexto de chemsex, de hombres anualmente, que no se están registrando esas muertes asociadas a chemsex, que no se están contabilizando, podríamos decir, y además una sustancia que cuando doblas, pues estás a merced o estás más vulnerable, podríamos decir, a omisión de socorro, incluso agresiones sexuales. Entonces, hacer bromas de volcar el chorro, pues sinceramente no me parece gracia, sinceramente. Es una coña que podría hacer una persona de ultraderecha, ¿no? Entonces, hay cosas que para mí hay líneas rojas, y sobre todo cuando esto sigue siendo tan tabú, ¿no? Creo que yo soy a favor del humor, pero un humor inteligente. Y viceversa. Luego, irnos al otro punto, tampoco. O sea, decirte, yo creo que esto de, si se me permite, empiezas fumándote un porro y acabas con la heroína, pues creo que no. Tampoco es, ¿no? Y el miedo nunca debe ser... El miedo lo que hace es que la gente no se informe. Y volvemos otra vez al ciclo, ¿no? El tabú, el silencio, el miedo. Creo que es importante hablarlo justo en la medida justa. Esto lo decía Lola Flores, todo con método. Creo que también en ese equilibrio es un desafío, pero porque creo que nos invita a hacernos preguntas
y a buscar respuestas que van más allá de qué tiene que ver con por qué consumo, qué estoy buscando, qué me pasa con esto. Creo que cuando es más fácil, o decir que no, o mucha gente lo que le sale es que sea todo un sí, y ahí quizás viene un problema, pero porque cuando algo empieza a torcerse, creo que te invita a reflexionar, a mirarte, a algo que va mucho más allá del consumo, cuánto tomo, cuánto no tomo, es por qué. Esto que decía, que siempre tenemos la duda si esa es la frase mía o de Álvaro. Creo que es de los dos, es de los dos. Pero es muy acertada. Es muy acertada. Si salgo, al final como el resumen un poco del chemsex problemático, ¿no? Es esto de salgo para darme un gusto, es decir, salgo porque estoy bien, porque tengo algo que celebrar, o grande, chiquito, o estoy bien con mi vida, puedo tomarme estas horas de salir, conozco las consecuencias, o lo hago para quitarme un disgusto, porque mi trabajo de lunes a viernes no me gusta, porque tuve una semana de mierda, porque corté con mi novio, porque estoy fuera de casa. Entonces, ponernos a pensar si es una cosa o la otra, nos invita a ir mucho más profundo. Y más profundo incomoda, porque al final nos enfrenta, repito, no solo a por qué tomo la sustancia, sino que me pasa con mi trabajo, qué me pasa con mi relación con los otros, qué me pasa con mi pasado. Y eso hay que tener ganas de meterse ahí. Sí. Sí, no sé si habéis pensado en alguna ocasión qué sensación o qué queréis que piense la gente al cerrar la última página del libro. ¿Qué pensáis que va a sentir la gente o qué queréis transmitir con este libro? Que seguro que van a sentir muchas cosas, porque la lectura de los dos textos te deja bastante yo creo tocado. que te sacude en muchos niveles. Sí. Yo quisiera, permiso, No, te miro. Yo quisiera responder otra vez lo que se me ocurre, que es, me parece que no podría haber sido de una mejor manera este libro que la combinación de estos dos textos. Y también vuelvo a abrir mi corazón. Al principio tenía ciertas dudas, si no, a veces se juega el ego, ¿no? Que no, pero va a estar compartido por quién. Y luego me di cuenta que no había mejor manera de que esto sea que en conjunto con Iván, y lo digo honestamente y de todo corazón. Y creo que es la manera correcta. Creo que una cosa sin la otra hubiese quedado cojo. Creo que esa obra de teatro está para conmovernos, para introducirnos, para sentirnos parte, para estar un poco dentro de ese chill, para recordar, para encontrarnos con texturas y con imágenes. Y luego es tan importante que esté el texto de Iván para reflexionar, para enterarnos, para informarnos. Esto que decía antes, ¿no? Esto de hablar de sustancias, hablar de consentimiento, que es un temazo en la comunidad, un temazo. Entonces, ojalá que terminen con el corazón calentito y con mucha información dentro para poder hacer... me salen las cosas mejor. Es raro, ¿no? Que no sé qué es mejor o peor, pero de una manera, una palabra que dice Iván, que me gusta mucho, más adecuada. Yo voy a recoger una frase también que dice mucho, que dijo en un coloquio también Diego, que decía, yo me quedo con dos conceptos. Uno que cuando la gente lo lea, piense que todos estamos a una ruptura sentimental o a que nos echen del trabajo de poder tener un consumo problemático, ¿no? O sea, eso uno. Y dos, que este libro pueda encender una reflexión acerca de la fraternidad, de cuidarnos a nosotros, a uno mismo, pero sobre todo a nosotros, ¿no? Creo que es fundamental, creo que ha llegado la hora de tener ese diálogo entre la G de todas las siglas, y dar un paso adelante para eso, para crear espacios más seguros, ya sea en un chill, ya sea en una sauna, ya sea en un club, ya sea en una aplicación. Yo creo que más que conseguido el objetivo. Sí, porque el libro eso lanza muchas cuestiones que nos interpelan y como colectivo, como comunidad. Y yo creo que es una manera también de encontrarnos y de juntarnos todos ahí en las páginas del libro. Y también deciros que millones de gracias por confiar en nosotros, de verdad que sí. Al contrario. Que justo... O en conjunto. Sí, que nos hemos sentido también súper arropados y trabajar aquí al ladito ha sido muy, muy guay. Para mí es un regalo, literal. Y hoy también lo pensaba viendo para aquí. Para mí esto es un regalo. Algo que
otra vez sucede con esto que parece que me dieron un palazo en la cabeza. De repente venía aquí a ver esto, para mí es como un regalo, es una sorpresa, es un regalo del cual gracias a vosotros también por confiar en nosotras, gracias a Iván, como dije yo, el texto ya lo tenía escrito, pues solamente decir sí, claro, gracias, qué lindo. Iván se puso a escribir sobre esto, que sé que fue un trabajazo de muchos meses y que valoro mucho, así que esto, muy contento, muy entusiasmado y ojalá que mucha gente lo lea, más allá para que nos vaya genial, y para que la editorial crezca y nosotros también, porque de verdad creo que es un libro que puede hacernos muy bien, que nos vamos a sentir muy parte y sobre todo esto que puede dar la información necesaria para estar mejor. Pues sí, el libro ya está prácticamente a la venta, llega en unos días, así que nada, que sí, pues que llegue a muchísima gente. Millones de gracias también por estar aquí en este Bigoteando y gracias también por vuestro compromiso con el colectivo y por vuestra valentía pues en abordar realidades que nos pueden resultar incómodas muchas veces, ¿no? Sí, y antes lo habéis dicho, recordaros que el día 24, sábado 24 y el 31 de mayo, función especial de LG en el nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Todavía hay entradas, aún poquitas, pero todavía hay, así que por favor comprad las entradas para venir a ver esta estupenda obra. Donde también se venderán libros en la salida. También estaremos con Iván, también habrá un coloquio entre Imagina y Apoyo, es decir, van a ser dos, me parece, momentos para encontrarnos en todo sentido. Libro, obra, comunidad, coloquio, así que... Los bigotes, Abelino, todo. Venidos al chill. Multidisciplinar todo esto. Total. Lo que nos gusta. 24 y 31 de mayo. Además, entradas por butacaoro.com en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. También el día 31 nos va a acompañar David Belduque en el coloquio posterior a la obra y también va a ser una especie de presentación oficial del libro, así que también ahí estaremos. Y nada más, que ya en unas semanitas volveremos con otro episodio de Bigoteando. Ya se ha terminado, no sé el tiempo que llevamos, pero no sé tampoco cómo vamos. El primero fue de 1:20, así que ya dijimos que esta vez iba a ser un poco más cortito y lo hemos conseguido, yo creo. Yo creo que sí. Bueno, mientras tanto, os decimos también que vamos a estar en la Feria del Libro de Madrid, que empieza el 30 de mayo hasta el 15 de junio en la Caseta 89. Habrá firmas, recomendaciones de libros, ya contaremos bien todo lo que vamos a hacer en estas 2 semanas y media más o menos de feria. Las ojeras que tenemos es por el tema de la feria, porque queremos tener libros preparados para que estén ahí listos y estamos ahí como corriendo un poco. No es compatible tener libros con tener buena cara. Eso está claro. Eso ya lo tenemos asumido. No es compatible trabajar con tener buena cara, sí, creo. Pero bueno, estaremos de nuevo compartiendo caseta con la librería Bercana, otro año más. Y nada más, ya se acaba esto. Os recordamos que os podéis suscribir si queréis a Bigoteando en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, así que también si nos apoyáis en esto, pues también os hacéis muy felices. Sí, comentándonos cosas y todo eso. Y nada, para acabar, el programa anterior lo acabamos con una frase de Pedro Lemebel, muy chula, y hoy vamos a acabar con una frase de Virginia Woolf, una frase de Orlando que vimos hace poquito además en teatro, el montaje de Marta Pazos, que es seguimos con teatro. Una pasada. Y esta frase de Orlando me gusta especialmente. Decía Virginia, en boca de Orlando, decía: ¿acaso solo podamos creer plenamente en aquello que no se ve? Pues muchísimas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Emma. Gracias. Bigoteando, un subidón cultural de Editorial Dos Bigotes en formato podcast.